Hoy abordaremos un tema crucial y profundamente relevante: los 7 pecados sexuales más terribles mencionados en la Biblia. La palabra de Dios brinda orientación clara sobre cómo vivir una vida santa y pura. A través de esta exploración, examinaremos algunos de los pecados sexuales más graves condenados en las Escrituras. Desde la lujuria hasta la fornicación, analizaremos cada uno de estos pecados a la luz de las enseñanzas bíblicas, buscando entender su impacto en nuestras vidas y cómo podemos evitar caer en ellos. Nuestro principal objetivo es reflexionar sobre estos pecados sexuales desde la perspectiva de la verdad bíblica y comprender la importancia de buscar la liberación en Cristo. Este análisis pretende iluminar las devastadoras consecuencias de estos pecados en nuestras vidas y nuestras relaciones con Dios y con los demás. Además, deseamos ofrecer esperanza y ánimo a quienes luchan con la tentación y el pecado sexual, recordándoles que en Cristo hay perdón, restauración y libertad. Este mensaje no busca juzgar ni condenar, sino brindar una oportunidad para la reflexión personal y el crecimiento espiritual. Nuestra oración es que, al final de esta discusión, cada oyente se sienta llamado a buscar la pureza y la santidad en Cristo, confiando en su poder para transformar nuestras vidas y guiarnos hacia un camino de libertad y plenitud en Él. El primer pecado sexual que abordaremos es la homosexualidad. Desde una perspectiva cristiana, es importante tratar este tema con sensibilidad, considerando las citas bíblicas relevantes y el llamado a buscar la liberación en Jesús. La homosexualidad se refiere a la práctica de realizar actos sexuales o sentir atracción hacia personas del mismo sexo. Desde una visión cristiana conservadora, esto se considera pecaminoso debido a las enseñanzas bíblicas que condenan esta práctica. Muchas denominaciones cristianas ven la homosexualidad como una desviación del diseño de Dios para la sexualidad humana. Este diseño, establecido en la narrativa de la creación en Génesis, se refuerza a lo largo de las Escrituras. Pasajes como Levítico 18, 22 declaran: «No te acostarás con un hombre como con una mujer, es una abominación». Este versículo establece claramente que las relaciones entre personas del mismo sexo son consideradas abominables ante Dios. Esta ley moral fue dada por Dios a Moisés para el pueblo de Israel como parte de la ley del Antiguo Testamento. En Romanos 1:26-27, el apóstol Pablo explica: «Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío». Este pasaje describe cómo el alejamiento de Dios llevó a la idolatría y la inmoralidad, incluyendo prácticas contrarias a la voluntad divina, como la homosexualidad. 1 Corintios 6, 9-10 advierte: «¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios». Aquí Pablo enumera varios pecados incompatibles con el reino de Dios, condenando explícitamente las prácticas homosexuales. Estos pasajes, entre otros, se citan frecuentemente para afirmar que la homosexualidad va en contra de la voluntad de Dios y es considerada pecaminosa. Para los cristianos que experimentan atracción hacia el mismo sexo o luchan con la homosexualidad, la fe en Jesús ofrece esperanza y liberación. Los creyentes sostienen que Cristo brinda perdón, redención y transformación a todos los que se vuelven a Él en arrepentimiento y fe. Muchas personas que han dejado atrás la homosexualidad testifican sobre la sanidad y la plenitud que encontraron en su relación con Jesús. Buscar la liberación en Cristo implica una transformación espiritual y emocional, apoyada por una comunidad cristiana amorosa.
A través de la oración, el estudio de las Escrituras, el asesoramiento pastoral y la comunión, las personas se fortalecen en su caminar con Cristo y son guiadas a vivir según los principios bíblicos. El segundo pecado sexual es la sensualidad. La sensualidad se refiere a una inclinación excesiva hacia los placeres sensuales, especialmente en lo que respecta al deseo sexual. Implica una obsesión con los impulsos físicos y emocionales, priorizándolos por encima del autocontrol y la moderación. La sensualidad se manifiesta de diversas maneras, como la provocación sexual, el exhibicionismo, la promiscuidad y el consumo de entretenimiento hipersexualizado. La sensualidad conduce a un enfoque desordenado en gratificar los deseos carnales, lo que resulta en comportamientos inmorales y destructivos. Por otro lado, la modestia es esencial para reflejar un corazón y una mente centrados en la pureza y la santidad. Primero, Timoteo 2, 9-10 enseña: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este pasaje enfatiza la importancia de la modestia y la discreción en el vestir, priorizando la piedad interior sobre la apariencia externa. Romanos 13, 14 insta: vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este versículo subraya la necesidad de vivir en alineación con los principios de Cristo, evitando los deseos carnales y las tentaciones. Ambos pasajes recuerdan a los creyentes que deben alejarse de los deseos pecaminosos y buscar la santidad y la comunión con Cristo, haciéndolo el centro de su identidad y prioridades. El tercer pecado sexual es la lujuria. La lujuria es el indulgente exceso en el placer sexual, claramente condenado en las Escrituras como una de las obras de la carne. Este pecado provoca separación de Dios, corrupción espiritual y graves problemas relacionales, como la ruptura familiar o la propagación de enfermedades de transmisión sexual. En Gálatas 5, 19-21 se advierte: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo contrasta estas obras de la carne con el fruto del Espíritu, instando a los creyentes a rechazar los deseos pecaminosos. Jesús enfatizó que los deseos sexuales impuros son tan graves como los actos mismos, destacando la importancia de un corazón puro. La lucha contra la lujuria comienza en el corazón y la mente, y requiere cultivar pensamientos y deseos puros. El cuarto pecado sexual es el adulterio. El adulterio, o la infidelidad conyugal, es considerado un pecado grave en la Biblia porque viola el sagrado pacto entre un esposo, una esposa y Dios. No solo implica intimidad física fuera del matrimonio, sino que también quebranta la confianza, el compromiso y el respeto mutuo en la relación matrimonial. El adulterio trae un profundo dolor y devastación a individuos y familias, destruyendo la confianza, causando daño emocional y separando espiritualmente a las personas de Dios. La Biblia condena el adulterio con firmeza, como se ve en el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Jesús enseñó además en Mateo 5, 27-28: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El relato bíblico de David y Betsabé, en 2 Samuel 11, ilustra las consecuencias del adulterio, mostrando cómo ceder a la tentación conduce al fracaso moral y la separación de la voluntad de Dios. La historia de David es un recordatorio para los creyentes de la necesidad de permanecer firmes en la fe, buscar la pureza
y depender de Cristo para obtener fuerza y transformación. Continuando con esta historia, la unión entre David y Betsabé resultó en graves consecuencias. A pesar de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, permitió que su deseo lo llevara a tomar decisiones que lo alejaron de los principios divinos. Su arrepentimiento sincero, registrado en el Salmo 51, demuestra que, aunque el pecado trae consecuencias dolorosas, el perdón y la restauración son posibles para aquellos que buscan a Dios con un corazón genuino. El quinto pecado sexual es la fornicación. La fornicación se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. La Biblia condena constantemente esta práctica, destacando que la intimidad sexual está destinada exclusivamente al pacto sagrado del matrimonio. 1 Corintios 6, 18 dice: «Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca». Este versículo resalta las consecuencias únicas del pecado sexual que afectan tanto al cuerpo como al alma. Hebreos 13:4 recuerda a los creyentes: «Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». Este pasaje eleva la santidad del matrimonio y advierte contra las conductas que lo deshonran. La fornicación no solo socava el diseño de Dios para las relaciones humanas, sino que también causa daño emocional, espiritual y a veces físico. La Biblia llama a los creyentes a honrar sus cuerpos como templos del Espíritu Santo, resistiendo las tentaciones que conducen a la impureza. El sexto pecado sexual es la prostitución. La prostitución, a menudo referida en la Biblia como lujuria o fornicación, es explícitamente condenada. Implica el intercambio de actos sexuales por dinero o bienes, degradando la santidad del cuerpo humano y profanando el plan de Dios para la intimidad. Proverbios 7 advierte claramente sobre los peligros de involucrarse con la prostitución, describiendo la seducción de una prostituta como una trampa que conduce a la destrucción. 1 Corintios 6, 15-16 cuestiona a los creyentes: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Este pasaje subraya la importancia espiritual de la unión sexual y advierte contra la profanación del cuerpo, que pertenece a Cristo. Exhorta a los creyentes a mantener la pureza y a resistir prácticas que deshonran el templo de Dios. El séptimo y último pecado sexual es la pornografía. Aunque el término no aparece directamente en la Biblia, los principios sobre la pureza de la mente y el corazón abordan este tema. La pornografía, que consiste en consumir material explícito con fines de gratificación sexual, es una manifestación moderna de la lujuria y la sensualidad. Distorsiona el diseño de Dios para la sexualidad, cosifica a las personas y a menudo lleva a la adicción. Jesús advirtió en Mateo 5, 28: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Esto resalta que el pecado sexual comienza en la mente y el corazón, llamando a los creyentes a mantener la pureza, incluso en sus pensamientos. Filipenses 4:8 proporciona una guía para enfocar la mente en cosas rectas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los efectos dañinos de la pornografía incluyen relaciones dañadas, expectativas poco realistas y esclavitud emocional y espiritual. Los creyentes son alentados a buscar rendición de cuentas, sumergirse en la palabra de Dios y depender del Espíritu Santo para superar esta tentación. En conclusión, estos 7 pecados sexuales, homosexualidad, sensualidad, lujuria, adulterio, fornicación, prostitución y pornografía, son tratados en las Escrituras como conductas que separan a la humanidad de la voluntad de Dios. Sin embargo,
La Biblia también ofrece esperanza a través de Jesucristo. Sin importar cuán profundas sean las luchas o pecados de alguien, Cristo brinda perdón, redención y el poder para vivir una vida transformada. Para quienes enfrentan estos pecados, la invitación es clara: volverse a Cristo en arrepentimiento y fe. A través de la oración, el estudio de las Escrituras y el apoyo de una comunidad cristiana amorosa, la sanidad y la restauración son posibles. Como creyentes, estamos llamados a buscar la pureza y la santidad, reflejando el diseño de Dios en nuestras vidas y relaciones. Que esta reflexión sirva como un recordatorio de la misericordia de Dios y un llamado a caminar en su verdad, confiando en su gracia para guiarnos hacia la libertad y la plenitud de vida en Él.